Mi paisano de Jaén, Joaquín Sabina, en una de sus canciones canta fue en un puerto de mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la última bar, del último bar que vimos abierto. Yo podría decir, fue un mediodía en el Corte Inglés. Yo había comprado un libro, una novela histórica sobre Enrique VIII. Estaba haciendo tiempo en la cafetería de los grandes almacenes esperando a mi mujer para comer. Empecé a leer el libro y me acordé de César Cervera. Hacía unas semanas que nos seguíamos en las redes sociales porque yo había sacado, esto hace 7 años, mi primera novela, La cofradía de la Armada Invencible, y empezamos a mandarnos unos mensajes por privado sobre Enrique VIII, sobre el Imperio Español, Felipe II, y César decía que él era un gran admirador de Felipe II y yo le dije que también. Un par de meses después nos conocimos personalmente en el Escorial. Yo terminé la promoción de esa novela mía aquí en el Escorial porque tenía un peso muy grande el Escorial en esa novela, Felipe II. Me presentó la novela el embajador por aquel entonces del Reino Unido en España, porque cuando escribí yo a la embajada dije, señor embajador, yo creo que ya ha llegado el momento de que España e Inglaterra, después de la Armada Invencible, de la Gran Armada, pues firmemos una paz ya histórica a través de la novela histórica. Le gustó aquella forma de entrar, le vino a presentarlo y conocí personalmente a César porque él vino a entrevistarme para ABC. Fue una amistad a primera vista, de la misma forma que en la vida hay amores a primera vista y enemistades a primera vista. También hay amistades a primera vista. César es un amigo al que yo quiero, aprecio, respeto y es una de las personas sin las cuales yo ya ni entiendo la vida ni quiero vivirla. Pero por encima de todo, y por lo que César está aquí, es porque es uno de los grandísimos periodistas de cultura y de historia que hay hoy en España. Él es periodista en las secciones de Historia y de Cultura en el diario ABC. Todos sus artículos, lo que él escribe sobre cultura, sobre divulgación histórica o en el suplemento cultural de ABC tienen un enorme impacto, y además desde hace unos años César se nos ha descubierto como un grandísimo divulgador histórico. Él tiene una serie de libros muy conocidos ya, con varias ediciones, que tienen un enorme reconocimiento de público. Empezó con Las locuras del Imperio, las locuras de los Borbones, de los Austrias, y la última fue pues, los Reyes Católicos, ¿no? Los dos Trastámaras, los dos primos, Isabel y Fernando, pues las peculiaridades, lo que uno llamaba la intrahistoria, la vida cotidiana, los perfiles psicológicos de los reyes que hemos tenido nosotros, cómo ayudan a explicar mucho los perfiles psicológicos, el cuadro mental, el cuadro de valores de los gobernantes, las directrices que toma un país. Pero es que además César habla muy bien, de la misma forma que él es muy buen escritor, estructura muy bien su artículo, ordena las ideas, es un gran lector, toda su obra, bien en libro o bien periodística, es un continuo hervidero de preguntas, de razonamientos que se hace muy abiertos, nunca para la polémica, siempre para el debate, para lo que es como una infusión intelectual, ¿verdad?, que borbotea y a partir de ahí pues nos genera una enorme cantidad de información y abre infinitas puertas para seguir aprendiendo. César es que habla muy bien. Y entonces, pues, teníamos un especial interés en traerlo a este curso para que nos hable de cómo se desmonta la leyenda negra de España, en este caso en América. Y ya por último, César, en la historia antigua, en Oriente Próximo, en Mesopotamia, en el Imperio Persa, en los sasánidas, cuando no existía todavía una cronología fijada, pues lo que existía era la datación por epónimos, que era un año, el año que había habido un rey, un gobernante, se asociaba a un hecho
importante que hubiese acaecido durante ese año. El año que reinaba Sargón, cuando hubo una gran inundación, por ejemplo. Y era la forma que se tenía ya de fijarlo en las crónicas oficiales y en la memoria colectiva. César tiene una mujer importante en su vida que se llama Lucía, pero desde hace un mes hay otra mujer importante en su vida que es otra Lucía. Yo deseo que Lucía haya venido al mundo con un pan bajo el brazo. Lo que sí sé es que ha venido rodeada de un enorme cariño, no solamente de la familia, sino de todos los amigos que rodeamos a César. Pero volviendo a ese sistema de datación por epónimo, ojalá algún día Lucía, tu niña, cuando ella recuerde el año que nació, ella diga: yo nací el año que mi padre habló en el Escorial. Muchas gracias. Ahora me escucháis, perdón. Bueno, para mí es un placer doble, primero porque yo he cubierto los cursos del Escorial, los he cubierto como periodista, pero también he asistido aquí como alumno. Para mí los cursos del Escorial es una de las cosas más valiosas que tenemos o teníamos en la Universidad Complutense. Y bueno, yo voy a contar un poco cuál es el estado de la leyenda negra, que se menciona mucho, que se repite mucho, que hay cierto hastío incluso ya con el concepto, porque ya se repite tanto que a veces se usa incluso en espacios y en cuestiones que no tienen nada que ver con la leyenda negra. Y voy a contar un poco cómo se aplica, cómo afecta la leyenda negra, por ejemplo, con la visión que tenemos de los Reyes Católicos, ¿no? Cómo esa leyenda sigue latente y cómo la idea que tenemos de los Reyes Católicos está muy intoxicada y muy manchada por la leyenda negra y por todos los tópicos que la rodean. Bueno, mi visión es la de un periodista que bueno, no tengo una visión académica de la leyenda negra, pero sí tengo una visión muy cercana a la opinión pública, muy cercana a la actualidad, muy cercana al día a día, a la brecha, ¿no? de lo que sigue teniendo vigencia, de lo que sigue afectando la leyenda negra al día a día de los españoles. No soy académico, pero sí que he ido percibiendo en estos últimos 10 años, los 10 años que he trabajado en ABC, he ido percibiendo que hay un cambio en la sociedad y bueno, yo creo que este curso tiene que ver mucho con este cambio, con esta querencia de una historia diferente, una historia bueno, pues sin los tópicos de siempre. Y bueno, yo creo que esta generación se ha nutrido mucho, este cambio generacional se ha nutrido mucho, por un lado, del final de la transición. Al final la transición sirvió para que los españoles dijéramos, bueno, vamos a dejar la historia atrás, todo lo que ha pasado en el pasado. No somos capaces de ponernos de acuerdo del todo, no, la izquierda y la derecha estamos siempre en esta confrontación eterna por absolutamente todo, por absolutamente todos los episodios. Vamos a dejar atrás estos episodios y vamos a apostar por el futuro. Vamos a apostar por un futuro constitucional, europeo, un futuro autonómico. Bueno, evidentemente esto tenía una fecha de caducidad porque bueno, esta historia nuestra pues, no podía quedarse siempre en el armario guardado bajo 5 llaves y tenía que salir en algún momento. Por otro lado, también tiene mucho que ver este cambio generacional con una crisis de identidad, una crisis de identidad que no solamente ocurre en España, sino en todo el mundo occidental. Después de la crisis de 2008, bueno, pues ha habido un replanteamiento de, bueno, pues realmente no estamos ante el final de la historia, ¿no? Como se decía cuando cayó el muro, cuando cayó la URSS, se hablaba del final de la historia. No, la historia sigue muy viva, sigue afectándonos al día a día de todos los europeos y de todos los habitantes del mundo. También tiene que ver mucho con la autodefensa, ¿no? Cuando ves que a una historia como la historia española se la golpea tanto, se la vapulea tanto, te das cuenta, incluso los que no tenían interés en esa historia empiezan a preguntarse ¿qué pasa? ¿Qué tiene tan especial esta historia para que levante estas ampollas y estos sentimientos tan fuertes, ¿no? Y al final esto hace que nos dirijamos a la historia, que volvamos a mirar a nuestra historia. ¿Y qué es lo que hemos descubierto con la historia de España? Pues lo que hemos descubierto es que estamos delante de una historia asombrosa, una historia que es cierto que en la historia no se trata de
competir, no, es que tenemos una mejor historia que la de Francia, parece esto un partido de fútbol, es mejor que la de Inglaterra, bueno, pero estamos empatados con la de Alemania, no es un tema de competición, pero sí que es un tema de riqueza cultural, es decir, es que tenemos una historia que está presente en todos los continentes, tenemos una historia que tiene trascendencia en todos los siglos, que tiene peso en todos los grandes episodios de los últimos 500 años, ¿no? Entonces, es imposible seguir guardando esa historia y seguir ignorándola. Esto se ha traducido, por supuesto, este interés, este redescubrimiento de la historia, pues se ha traducido en una gigantesca cantidad de libros, novelas, estatuas que se han levantado por España, reconociendo a personajes históricos como los héroes de Filipinas o como Blas de Lezo, exposiciones que han tenido récord de audiencia y de visitas. Y bueno, sobre todo lo que hay es eso, una creencia de una historia diferente, una historia sin la famosa leyenda negra, que bueno, se usa mucho la etiqueta, ya se ha convertido en una etiqueta muy recurrente en todos los discursos, pero realmente a veces dejamos olvidar qué es exactamente la leyenda negra. Bueno, porque ahora explicaré un poco qué es la leyenda negra, porque yo creo que no todo es leyenda negra. Yo creo que estamos viendo un uso excesivo de la leyenda negra y además muy politizado, ¿no? Se empieza a repetir que la derecha hace leyenda dorada y que la izquierda hace leyenda negra, ¿no? Y no es así del todo, ¿no? Sí que es cierto que no hay una izquierda que se apoya mucho en los postulados de la leyenda negra, que recurre una y otra vez a los tópicos de la leyenda negra porque le interesa decir que España es un país desastroso y que hay que comenzar un nuevo camino, pero sí que es cierto que hay una izquierda histórica que ha tenido otra visión de la leyenda negra, que hasta hace poco pues tenía otras ideas. Yo digo una frase que es muy controvertida y la gente se exalta mucho. Yo digo que el gran promotor de la leyenda negra en el siglo XX no fue la izquierda, fue la derecha, fue Franco. El franquismo promovió una serie de ideas y de tópicos que, el famoso lema de Fraga de Spain is different, que es España es diferente, ¿no? España no es diferente, España es tan igual como Francia, como Alemania, han tenido una historia, pues con sus altibajos, con sus momentos de grandeza, sus momentos de bajeza, pero tiene una historia, normalizada y que se integra dentro de lo que es Europa. El franquismo saltó mucho esa excepcionalidad. Franco estaba convencido, por ejemplo, que el siglo XIX español había sido un completo desastre y que era la causa de todos los males del siglo XX. Y la realidad es que el siglo XIX español pues es como todos los siglos XIX de Francia, de Alemania, de Italia, pues un siglo de experiencias, de experimentos políticos, de revoluciones, de contrarrevoluciones. Pues sí, un siglo muy, muy caótico, pero homologable totalmente a lo que tuvieron otros países vecinos. Francia tiene un siglo XIX que es absolutamente desastroso y eso no le impide tener luego un siglo XX pues con cierto recorrido. Entonces, ¿qué es la leyenda negra? Ya para entrar en responder esta pregunta. Para mí la leyenda negra es básicamente seguir mirando la historia de España desde los postulados y desde el prisma que crearon unos propagandistas en el siglo XVI y XVII, unos propagandistas protestantes, holandeses, alemanes, franceses, ingleses, que en este intento de derrocar al Imperio Español como gran potencia mundial, pues crearon una serie de mentiras que han creado un marco mental desde el cual seguimos mirando la historia de España. Esto, que era propaganda en el siglo XVI y siglo XVII, se va a convertir en historiografía oficial, se va a ir trasladando, se va a calar en la historiografía oficial y también va a calar en movimientos culturales que van a ser fundamentales para toda Europa, como es el humanismo, como es la Ilustración, y que desde luego van a hacer que tengamos una visión de la historia de España totalmente desvirtuada. Llena de historia deformada, de historia que no es, de mentiras, pero también, y esto es una cosa que a mí me gusta mucho destacar, llevándonos mucho al marco mental que le interesa esta leyenda negra, para lo bueno y para lo malo, porque a veces pensamos que leyenda negra es decir cosas negativas de España. No, a veces es decir cosas positivas, pero llevadas al terreno de esta leyenda negra. Quiero decir, la leyenda negra nos ha marcado tanto las victorias como las derrotas de España. Ha hecho que nosotros le demos más importancia, por ejemplo, a la Armada Invencible, que la Armada Invencible para España no es un hecho tan excepcional, que todo lo que está pasando en el Mediterráneo. El Mediterráneo está lleno de victorias españolas, como Lepanto, como el rescate de Malta, pero también está lleno de derrotas catastróficas que tienen más peso que la Armada Invencible. La leyenda negra nos ha arrastrado de los pelos hasta su terreno y ha hecho que hasta nuestra propia historia, la positiva, la desconozcamos bien. Episodios que son muy curiosos los desconozcamos. También hay episodios negativos de nuestra historia que, como no entraban en el marco de la leyenda negra, los desconocemos y no les hemos prestado suficiente antelación.
Decía Emilia Pardo Bazán que la leyenda negra falsea nuestro carácter, ignora nuestra psicología y reemplaza nuestra historia contemporánea con una novela. Entonces, lo que estamos estudiando en nuestra historia tradicionalmente ha sido una novela que no correspondía con la realidad, ni para lo bueno ni para lo malo. Mira, aquí he puesto, me gusta poner algunos ejemplos para romper con la leyenda negra, ya digo, de salirnos un poco del marco mental que nos arrastra la leyenda negra. Ya digo, las guerras mediterráneas para España son más trascendentes que la guerra con Inglaterra, que Inglaterra en ese momento es una potencia de segunda o de tercera y que no es tan importante. La Armada Invencible, desde luego, no es un episodio tan importante para España, para empezar porque no es una catástrofe en cifras como ha querido vender siempre la historiografía anglosajona. Y desde luego porque al año siguiente está la famosa contraarmada, que bueno, es el gran revancha de España y que realmente Inglaterra pierde todavía más tropas y más barcos que España al cabo de solo un año. Creo que también rompe mucho el marco mental el pensar en esta España atrasada, esta España que no está alineada con el tren de Europa, el pensar que España es el país de toda Europa que va a encabezar más expediciones científicas durante la Ilustración. Esta idea que tenemos de que España no va a participar nada en la Ilustración, bueno, pues se rompe pues simplemente explorando estas expediciones científicas. La historia de las mujeres que fueron a América. A mí me gusta mucho esto porque creo que da en la línea de flotación de la leyenda negra. Siempre que imaginamos la conquista de América por parte de los ingleses, nos imaginamos esta imagen no sé si lo puedo yo marcar, es la imagen esta de los primeros exploradores ingleses, de los puritanos, bueno, pues compartiendo el pavo con los indios. Los imaginamos con mujeres, con familias, los imaginamos con gente muy racional y muy civilizada, tratando de tú a tú con los indios. Cuando imaginamos a los conquistadores españoles, pues los imaginamos, pues como en esta imagen conquistando México, pues espada en mano, barbudos, sin absolutamente ninguna mujer, todos ellos blancos, todos ellos violentos y todos ellos arrasando todo lo que se van encontrando. Ya digo que una manera de romper con la leyenda negra es recordar que desde el segundo viaje ya hay sospecha de que había mujeres en el segundo viaje de Colón y en el tercero está confirmado que había una gran cantidad de mujeres. Todas las expediciones de españoles van acompañadas de familias, van acompañadas de personas que no son auténticos. La imagen que tenemos es la de los españoles violando, arrasando allí por donde van. No, ellos van acompañados de mujeres y van acompañados de personas que lo que quieren es construir un nuevo mundo y no destruir. No nos hemos quedado solo con la imagen de destruir. También para romper la leyenda negra, pues historias poco conocidas como la expedición española a la Atlántida, la expulsión de los moriscos. Yo pongo mucho énfasis en la expulsión de los moriscos porque para la economía española y para la demografía española en el siglo XVII va a ser mucho más letal y va a destrozar todo lo que tiene que ver con Valencia, con los campos de Valencia, muchísimo más que la expulsión, por ejemplo, de los judíos un siglo antes. En 1492 la expulsión de los judíos no tiene un peso tan grande en la economía y, sin embargo, la que conocemos, la que nos ha obligado a la leyenda negra a conocer y a repetir y a hacer novelas y a ver películas sobre la expulsión, es la expulsión de los judíos. Y realmente a nivel económico no es una expulsión que afecte especialmente a España. Y sin embargo, la expulsión de los moriscos, que es muy desconocida, sí que tiene una gran trascendencia. Ya digo que la leyenda negra al final nos arrastra y nos lleva a unos marcos mentales que no trasladan realmente lo que ha sido nuestra historia, ni para bien ni para mal. Otra cosa que creo que rompe mucho con la leyenda negra es el desarrollo naval en la España de Felipe IV. Cuando estudiamos el reinado de Felipe IV, siempre lo pensamos como un reinado de ruina absoluta, ¿no? Como España va perdiendo todo lo que tiene y ya su hijo Carlos II ya va a llevarse todo el pastel y va a llevarse todas las derrotas. Carlos II cada vez se está demostrando más a nivel historiográfico que fue un rey bastante solvente, un rey bastante destacado para la capacidad que tenía. Es verdad que tenía unas capacidades mermadas por un tema físico y un tema de salud, pero sí que es un rey que fue bastante bueno. Y en el caso de Felipe IV, pues sí, Felipe IV sigue teniendo, por algo le llaman Felipe IV el Grande, sigue teniendo grandes victorias y grandes avances en su reinado. El desarrollo naval en la España de Felipe IV lo que demuestra es que España ya estaba desarrollando barcos barcos que van a ser los que van a dominar el siglo siguiente. España seguía encabezando el desarrollo naval. Este país que imaginamos siempre tan desastroso, tan ruinoso como es España, la España de Felipe IV, pues seguía encabezando grandes proyectos a niveles navales y a nivel de desarrollo científico. Lo mismo pasa con las historias de los reyes católicos por conocer, ¿no? La leyenda negra nos ha llevado a unos postulados sobre los reyes católicos que al final nos han impedido conocer realmente a los reyes católicos. Cuando tú estudias a los reyes católicos es muy difícil salir de la Inquisición, del genocidio en América, el supuesto genocidio en América.
de lo violentos que eran y de la violencia que aplicaron durante su reinado para ascender al trono. Es muy, muy complicado salir realmente de esos puntos que te va planteando la historiografía, esta historiografía manchada de leyenda negra. Yo aquí he puesto algunos hitos que son poco conocidos de los reyes católicos. Por ejemplo, las relaciones diplomáticas de los reyes católicos con los mamelucos de Egipto. Los mamelucos de Egipto son la otra gran potencia mediterránea musulmana, ¿no? Ellos son el país que mejor se lleva, de los cristianos, que mejor se lleva con los mamelucos, con la otra potencia musulmana. Sí es cierto que con el Imperio turco es imposible, el Imperio otomano es imposible mantener ya relaciones porque el Imperio otomano quiere devorar todo el Mediterráneo, pero en el caso de los mamelucos sí que hay una posibilidad y España pues, va a mantener, o sea, la España de los reyes católicos va a mantener unas muy buenas relaciones diplomáticas. Esto es otra de las claves del reinado de los reyes católicos y de lo que está por venir después. España no avanza por el mundo a golpe de espadas, ¿no? Sino que avanza a golpe de diplomacia. Es el gran arma que tienen los reyes españoles y los españoles, es la diplomacia, ¿no? El imperio mexica, el imperio de los aztecas, va a caer precisamente gracias a las armas diplomáticas. España es un arma, su verdadero cerebro y su verdadera fuerza es la diplomacia. De hecho, Fernando el Católico va a desarrollar la primera red internacional de diplomáticos, de embajadores fijos, moderna realmente, ya con embajadores que están fijos, que hay una embajada en Roma, que hay una embajada en Londres, que hay una embajada en Bruselas, y va a ser con Fernando el Católico. Para ellos la diplomática es fundamental por encima de la política, por encima de las armas. Otro tema que es poco conocido de los reyes católicos, el interés de Fernando e Isabel por el mundo sefardita y árabe. Isabel, todos sus grandes consejeros eran judíos o habían sido conversos, y desde luego todo lo que tuviera que ver con la cultura musulmana era fundamental para los reyes católicos. Ellos decoraban sus palacios con estética musulmana, su arquitectura era muy influida por los musulmanes. Comían comida muy influida por los musulmanes y sus hábitos y incluso sus olores. Isabel la Católica olía, digamos, de una forma muy árabe, por unas influencias de aromas y de inspiración árabe. Otra cosa que es poco conocida es, efectivamente, en América, Isabel desde el principio va a dar instrucciones muy claras a Colón de que no esclavice a los indios que va a encontrar en América, igual que se ha hecho en Canarias, ella insiste mucho que en la conquista de Canarias no se esclavice a los indígenas. Y sin embargo, el tráfico de esclavos africanos, sobre todo ya cuando Fernando se va a quedar como gobernador de Castilla, cuando va a fallecer Isabel, sí que es fundamental el tráfico de esclavos africanos. Ya digo, la leyenda negra nos saca de los postulados clásicos, tanto de lo bueno como lo malo. Normalmente los reyes católicos nos centramos en que son unos genocidas y unos esclavistas en América y nos olvidamos que no lo son en América, pero sí que lo van a ser, sí que van a usar esclavos africanos porque van a ser fundamentales para construir estas nuevas ciudades. Realmente el motor de la conquista, lo que va a desarrollar estas grandes ciudades y estas ciudades españolas en América, va a ser los esclavos africanos, muy por encima de cualquier tipo de encomienda o de uso de esclavos indígenas. Otra idea que nos saca de la leyenda negra, la visión nada puritana que tenían de la corte de los reyes católicos los extranjeros. Siempre imaginamos esta corte como una especie de monasterio, todo un olor a incienso y una idea un poco cortante, asfixiante, ¿no? De que no se mantienen las relaciones. Y sin embargo, cuando leemos a los viajeros que viajan a España, a la España de los reyes católicos, lo que nos encontramos es precisamente lo contrario. Nos encontramos a viajeros como Nicolás de Papier-Lobo, que dice que las valencianas son demasiado hermosas y que son muy de estar besando y de dar abrazos. Les sorprende lo cercanas, lo cálidas que son. Jerónimo de Múncer, que es otro de los grandes viajeros de finales del siglo XVI, dice que las españolas van tan escotadas de modo que solo se les ven los pezones. Además, todas van pintadas y maquilladas. Les sorprende mucho la gran liberalidad que hay en la corte de los reyes católicos. Entre otras cosas porque muchos de ellos no entienden lo que es el amor cortés. El amor cortés es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Y entonces a los extranjeros les llama la atención lo abiertos y lo liberales que son los reyes católicos y lo abierta que es esta corte. Y a nivel, claro, cultural, a nivel político, pues es una corte muy, muy, muy abierta y muy transparente, muy, muy cercana. Entonces, volviendo a qué es la leyenda negra y qué tiene que ver con la España de hoy en día y con lo que hemos descubierto en los últimos años sobre la leyenda negra, porque la leyenda negra se había convertido en una cosa, pues digamos, que estaba ahí guardada a buen recaudo por los académicos, que llevan al menos 50 años a nivel académico. Sí que es cierto que se ha explorado mucho, que se ha denunciado la leyenda negra, se ha intentado desmontar la leyenda negra, incluso en facultades británicas, en facultades de Estados Unidos.
Y es cierto que se ha hecho mucho contra la leyenda negra, hasta el punto de que muchos historiadores, que como Josep Pérez, que es un hispanista francés fallecido creo que falleció en el año 2021, él me decía en una entrevista, él era hijo de valencianos, de unos emigrantes valencianos, pero bueno, él realmente era de cultura francesa y de formación francesa, y él me decía, los historiadores están de acuerdo en su mayoría en que la leyenda negra no corresponde hoy a la realidad. ¿Quién hubiera dicho hace 30 años que un historiador británico, un historiador inglés, iba a escribir un libro tan bueno y completo como la biografía de Felipe II, en referencia a la biografía de Geoffrey Parker, que es una biografía de 800 páginas que realmente desmonta gran parte de la leyenda negra sobre Felipe II? Y Josep Pérez estaba convencido que a nivel académico, bueno, pues la leyenda negra estaba sepultada, que a nivel académico son muy pocas las facultades que realmente invocan una y otra vez o que usan tópicos de la leyenda negra, mitos y estereotipos. Es cierto que luego Josep Pérez me añadía en esta misma entrevista que me dio, me decía, dice, aunque es cierto que, aunque a nivel académico está superado, lo que no está superado es a nivel de prensa, a nivel de novelas, a nivel del imaginario popular. Dice, ahí hay un trabajo todavía por hacer, porque evidentemente las ideas académicas no se trasladan automáticamente al imaginario popular y a las clases menos académicas, ¿no? A los que no están dispuestos a leerse un libro de 800 páginas de Geoffrey Parker sobre Felipe II, pues esos al final lo que van a aprender sobre Felipe II lo van a aprender por la ficción, sobre todo, ¿no? por las novelas y por las películas que se hagan de Felipe II. Y en ese sentido, Josep Pérez me decía que, bueno, que realmente ahí había muchísimo que hacer, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hemos descubierto en los últimos años, que a pesar de que la leyenda negra a nivel académico está superada, a nivel político no lo está tanto. Lo hemos visto, bueno, lo vemos a diario con estos ataques contra monumentos y estatuas de América, ¿no? contra personajes conquistadores españoles que muchas veces no los conocemos ni en España, porque en España, como hemos estado tan en la espalda de nuestra historia, hay muchos personajes que no los conocemos hasta que realmente tiran las estatuas, ¿no? Y nos sorprenden y dicen Valdivia, ¿no? en Chile, si es que no es un personaje conocido en España, si Valdivia es conocido e importante para Chile, ¿no? Y ves cómo están tirando esas estatuas, están tirando parte de su propio ADN cultural e histórico, ¿no? Y entonces esto nos recuerda que sí, que la leyenda negra en muchos sitios sigue muy vigente. También está muy vigente, lo hemos visto con todo el tema del proceso, todo el tema judicial, cómo a España, países como Alemania, ¿no? Como las autoridades federales de Alemania y luego la propia Bruselas, han tratado a España con mucha condescendencia, ¿no? Como diciendo, bueno, vosotros que sois una democracia muy joven, sois un país que tiene tendencia a la barbarie, ¿no? No tenéis una cultura democrática, bueno, pues es evidente que estáis actuando mal en el caso del proceso, ¿no? Hay una argumentación ahí con cierta condescendencia, ¿no? Como que los españoles no estamos todavía en una mayoría de edad a nivel de civilización, ¿no? Nos falta mucho llegar a ese punto. Y, por supuesto, en la prensa los vemos a diario. Yo a veces me sorprende cuando hacemos noticias en prensa, te encuentras auténticas barbaridades. El año pasado salía titulado en un periódico anglosajón que España, que según una investigación científica, la conquista de México por parte de España había cambiado el clima del mundo en el siglo XVI. O sea, habíamos sido capaces de tanta gente que mató a España, según esta noticia de un periódico muy solvente de Inglaterra, habíamos sido capaces de cambiar absolutamente el clima porque nos habíamos cargado a los indios que estaban allí haciendo cultivos y, bueno, pues eso había cambiado completamente. Seguimos encontrando en prensa auténticas barbaridades, auténticos usos de tópicos desmedidos totalmente sobre los españoles. Y, por supuesto, en la ficción, que ya digo que creo que es el alimento de la mayor parte de la población para un acercamiento a la historia. El que no quiere leerse un libro de 800 páginas sobre Geoffrey Parker, pues la única educación que tiene sobre Felipe II es lo que le hayan enseñado en el colegio, que en España, desde luego, es tirar los dados, a ver qué te han enseñado en el colegio, que muchas veces puedes tener muchísima suerte con los profesores o puedes encontrarte, bueno, pues una auténtica pesadilla donde terminas el instituto sin saber quién es Felipe II, ni qué hizo, ni qué dejó de hacer. Y, bueno, por supuesto, la gran educación, el gran alimento histórico que tiene la mayor parte de la población, pues bueno, es la ficción y son las películas. Aquí vemos este culto que hay a la saga de Piratas del Caribe y todo lo que tiene que ver con los piratas. A nivel histórico es una cosa totalmente, no tiene ningún tipo de trasfondo, porque, bueno, los piratas realmente es una anécdota para el Imperio Español. Los piratas representan, me parece que según los estudios, hay un 1% de barcos afectados por ataques de piratas, de toda la flota de Indias, de lo que
que se hizo durante 250 años, realmente solo hubo un 1% afectado por los piratas. Para España los piratas es una cosa anecdótica. En la ficción no, en la ficción hay una sobrepoblación de piratas en absolutamente todos los puntos. Y en todas las películas, cada vez que se quiere representar a España de alguna manera, pues normalmente es películas de género histórico relacionadas con los piratas. Por supuesto, cuando hablamos de la conquista de América, aquí tenemos dos ejemplos. Yo siempre digo lo mismo, de la conquista de América siempre se hace la misma película. Es una y otra vez la misma película. Es la película de la búsqueda del dorado, de los españoles enfrentándose a españoles, ¿no? Es una especie de guerra civil, es trasladar la guerra civil nuestra del siglo XX, pero a otros periodos, ¿no? Y entonces, al final, pues ves una película como Oro, que se hizo hace unos años, donde todo el enfrentamiento era entre españoles, ¿no? Parece que los indios estaban ahí como diciendo, alucinando, ¿no? Diciendo, ¿por qué locos están estos españoles, ¿no? Yo lo que no soy capaz de responder nunca a la pregunta es si estaban todo el rato los españoles pegándose entre sí, cómo eran capaces de avanzar y de crear ciudades y crear una civilización, no me entra en la cabeza, ¿no? Si estaban poniéndose todo el rato a la zancadilla, es imposible, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, Aguirre, la cólera de Dios, que este caso es una producción internacional, pero sí, es el tema de la película, el argumento es el mismo, españoles enfrentándose a españoles, ¿no? Y también tenemos aquí en España el caso del Dorado, creo que es una película de los años 80, que también es igual. Siempre es el mismo tema, no nos interesan otros temas sobre la conquista de América más que el enfrentamiento entre españoles. Y, por supuesto, en toda ficción que representa a España, pues nunca puede faltar un buen inquisidor, que al final es lo que da sentido a todos los villanos históricos de España. Siempre tiene que haber un fanático religioso, si puede ser mejor un inquisidor. Aquí tenemos la famosa escena de los Monty Python, que hoy en día se ha convertido en un meme sobre la Inquisición española. Esto, por supuesto, tampoco tiene ningún trasfondo histórico, el hecho que demos tanta... Ya digo, que la leyenda negra muchas veces nos arrastra a coordenadas que no representan realmente la historia de España. La Inquisición española, pues sí, es un episodio a estudiar de la historia de España, pero que se enmarca dentro de una intolerancia religiosa por parte de todos los europeos, donde hay unas persecuciones brutales de cualquier disidencia política y religiosa, en una época donde política y religión viene a ser lo mismo y los gobernantes de esa época no son capaces de discernir dónde termina una cosa y dónde termina otra, y donde cada país europeo, pues esta persecución de la disidencia religiosa pues la lleva de su manera. La manera en la que la llevó España, pues con una inquisición que llegó a tener cierto poder, cierta trascendencia, pero sobre todo muy vinculado, ahora hablaremos de la Inquisición, pero muy vinculada a los reyes, ¿no? Muy vinculado, digamos, a lo que sería el Ministerio del Interior hoy en día, ¿no? No es un elemento eclesiástico, sino un elemento político. Y, sin embargo, pues todas las películas sobre los reyes católicos o sobre el periodo no puede faltar un buen inquisidor. Y ya yendo al tema de los reyes católicos y para ver cómo afecta a los reyes católicos toda la leyenda negra, bueno, lo primero que hay que advertir es que cuando nace la leyenda negra, que primero va a nacer en Italia, con unas características muy concretas, el caso italiano, porque los italianos también están siendo conquistados o siendo dominados primero por aragoneses y luego por los reyes católicos, posteriormente por los austrias, sí que van a hacer una primera leyenda negra contra los españoles, pero sobre todo las características que conocemos hoy en día de la leyenda negra van a nacer en Alemania y posteriormente en Holanda, cuando vaya a aparecer el español, bueno, pues este español bruto, salvaje, violento, violador, genocida. Esto va a aparecer posteriormente a la muerte de los reyes católicos. En la época de los reyes católicos realmente no hay un ataque propagandístico contra los reyes católicos, ellos no son objeto de este ataque, pero sí que se va a trasladar todos los tópicos posteriores de los españoles, todo lo negativo de los españoles, se les va a aplicar a los reyes católicos y bueno, va a entrar a la perfección, ¿no? O sea, el que quiere encajar todos estos tópicos se los va a encajar perfectamente a los reyes católicos. En este sentido, de los reyes católicos, ya lo decía antes, se les presenta siempre como representantes de una España muy violenta. Yo en el libro que he escrito hace muy poco de los reyes católicos sí que cuento que evidentemente los reyes católicos no podían, ni eran ni podían ser unas monjitas de la caridad, no podían permitirse ser unas monjitas de la caridad en una Castilla donde realmente se había hecho costumbre el secuestrar a los reyes, ¿no? A Juan II, al padre de Isabel la Católica, le secuestraron un par de veces de forma muy exitosa porque consiguieron sus enemigos que firmara lo que ellos querían que firmara, y en el caso de Enrique IV, bueno, tuvo 6 intentonas de secuestro. Realmente, si Isabel y Fernando no dan un puñetazo a la mesa, no hubieran sido capaces de gobernar en una Castilla que estaba totalmente descontrolada y controlada por un pequeño grupo de magnates, de un pequeño grupo de nobles que controlaban todo.
pero no es una España violenta, no es una España, ni los reyes católicos basta ver la correspondencia de Isabel para ver constantemente que son dos personas con una cierta sensibilidad siempre humana y una preocupación porque, bueno, para que no se ejerza la violencia nunca de forma desproporcionada. Ya digo que el gran arma de los reyes católicos y de los reyes españoles que van a venir después no es la violencia, sino la diplomacia. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver, aquí lo he puesto entre paréntesis, violenta, genocidas, ¿no? Gran etiqueta que rápidamente se le pone a los españoles en América, bueno, pues evidentemente eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo que va a pasar en América, por supuesto, es una caída demográfica muy salvaje, donde realmente la población indígena se va a llevar la peor parte. También los españoles que viajan allí se van a llevar un gran golpe. La viruela, por ejemplo, y enfermedades autóctonas de allí van a hacer mucha mella en los propios españoles. Realmente hay un choque cultural y un choque biológico que va a hacer daño a las dos partes. ¿Quién va a llevar la peor parte? Pues evidentemente los indios, ¿no? Realmente hay una caída demográfica muy salvaje y que va a marcar totalmente la destrucción de muchas de estas civilizaciones que no van a ser capaces de sostenerse porque a nivel demográfico están siendo asfixiadas. Intolerantes, la España intolerante, pues ya digo que en una época donde política y religión eran la misma cosa, donde no se permitía un Estado moderno como era el de los Reyes Católicos, que estaba en construcción de lo que van a ser los Estados modernos, no se podía permitir tener a un grupo disidente, no podía permitirse tener un grupo de judíos o un grupo de musulmanes en sus propias fronteras, porque en esa época la política y la religión eran la misma cosa. Entonces, el que era cristiano, pues era la política del cristiano, era el partido cristiano, digamos, y entonces tú te relacionabas con otros países cristianos, ¿no? y tus alianzas y tus enlaces matrimoniales eran con cristianos. Realmente el cristianismo, bueno, pues la religión era una forma de hacer política. Ya digo que la Inquisición, más que una distinción de que los españoles eran muy intolerantes, es precisamente lo contrario. Es la demostración de que dentro de una intolerancia generalizada en toda Europa, pues los reyes católicos se dan cuenta de que todo este odio popular que hay contra minorías religiosas como los judíos, la mejor manera de reconducir esta violencia es a través de crear ciertos tribunales, crear ciertas instituciones, de forma muy sabia, dirigidos por la corona. Los reyes católicos no quieren una Inquisición como la que ha sido la Inquisición medieval, vinculada a Roma, vinculada a la Iglesia, sino que quieren una Inquisición donde ellos mandan y donde ellos pueden elegir a los inquisidores. Entonces ellos lo que quieren sobre todo es reconducir el odio y la furia popular en el sentido en sus intereses políticos en muchos casos. Ya digo que para ellos política y religión era la misma cosa, así que tampoco podemos decir que ellos fueran, como decía Maquiavelo, que Fernando usaba la religión de forma muy silibina, que lo usaba en su beneficio, porque realmente para Fernando también era muy complicado diferenciar política de religión. Otro de los grandes éxitos de la leyenda negra, de lo que más ha calado, es la España sucia, ¿no? Esta España siempre representada. Aquí vemos una serie que de hace unos años de Movistar, que ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo, creo que era La Peste, sí. Donde, por supuesto, no puede faltar el vestuario malo, que vemos siempre este vestuario de cuero, heredado de Alatriste, de la película que se hizo de Alatriste, y que desde que se hizo Alatriste lo han heredado todas las ficciones, incluido Oro, que le ha puesto antes. Esa estética del cuero, vamos, lo ha heredado hasta el final de los tiempos, seguimos heredando esa estética. Y, por supuesto, siempre el rostro manchado de barro y de suciedad. Siempre se representa a esta España del siglo de oro, bueno, pues con este aire decadente y sucio. Es muy conocido en el caso de los Reyes Católicos la anécdota que bueno, incluso hemos tenido un vicepresidente del gobierno que ha usado esa anécdota como si fuera real a nivel histórico, la historia de que Isabel no se iba a cambiar de camisa hasta que conquistara Granada. Esto es un completo disparate, por razones obvias, porque no va a estar usando la misma camisa durante 10 años, y porque en el caso de Isabel era una mujer especialmente aseada. O sea, tenemos cartas de su confesor predilecto, de Fray Hernando de Talavera, afeándole que Isabel se lavaba en exceso, ¿no? que era demasiado aseada hasta para los estandartes de la época, que siempre tenemos esta imagen de que es una época muy sucia. Pero ellos tenían sus propios hábitos de higiene. Realmente el promotor de esta pequeña leyenda negra sobre los malos hábitos de los cristianos van a ser los propios musulmanes. Ellos también están en una guerra propagandística contra los cristianos. Entonces es verdad que van a extender la idea de que los cristianos no se lavan y que ellos no usan los baños. Los baños estaban antes que los árabes en la península ibérica, evidentemente estaban en la época de los romanos. La cultura cristiana también tiene mucho de esta tradición de baños y esta tradición de higiene. Es un disparate pensar que los cristianos se pasaban la vida con la cara manchada de barro y que nadie era capaz de decirle, oye, quítate el barro, que coger un poquito de agua y te lo limpias, que no cuesta tanto trabajo. Es un disparate absoluto, ¿no? Y en el caso de Isabel creo que es un insulto porque ella era justamente lo contrario.
Y bueno, por supuesto, este es el gran tema de toda la historia de España, de todo lo que pensamos de la historia de España, y es que siempre vamos con retraso, que siempre vamos, que hemos perdido todos los trenes, ¿no? Cuando se dice, es que España tenía el tren del humanismo, lo perdimos y se perdió. España podía haber sido luterana o podía haber sido calvinista y perdimos el tren también lo perdimos. Siempre estamos atrasados. La Ilustración, no conseguimos coger la Ilustración, el tren de la Ilustración, el tren de la modernidad, hemos perdido todos los trenes, supuestamente, ¿no? Esto, por supuesto, es un disparate, ¿no? Yo siempre digo que hay gente que ha cortado tanto la hegemonía española del Imperio Español, es decir, que está dispuesta a decir, sí, España se convirtió en el país hegemónico, pero lo ha llegado a cortar tanto que ya la hegemonía española dura de 1492 a 1492, unos pequeños meses, hasta que se produjo la expulsión de los judíos y entonces, como nos cargamos la ciencia, nos cargamos la economía española, supuestamente, pues ya se cargó la hegemonía. Nuestra hegemonía duró 5 minutos, unos pocos meses, y a partir de ahí entramos en una larguísima decadencia. España siempre cayendo hacia abajo, que nunca hay suelo, nunca hay manera de, por lo menos, coger el suelo, levantarse, ¿no? Y decir, vamos a levantarnos. No, España siempre está cayendo desde el siglo XVI. Esto, por supuesto, es un disparate. En el caso de los Reyes Católicos, estamos hablando del país que estaba desarrollando un Estado moderno con mejores medios, con una red de diplomáticos, con una red de tropas fijas. España, cuando va a intervenir en ayuda cuando Fernando el Católico va a convencer a Isabel de que le ayude en Nápoles y en Sicilia, España va a poder vencer a los franceses porque es el único Estado moderno, el único Estado europeo que tiene tropas fijas y que tiene una buena red logística y que es capaz de trasladar a Nápoles y Sicilia tropas, sobre todo porque para empezar tiene una base en Sicilia que le permite un traslado muy rápido, que le va a permitir combatir con los franceses por encima, ¿no? y vencerlos. E incluso va a conseguir, como en el caso del Gran Capitán, pues desarrollar unas tácticas pioneras y modernas, porque tiene esa capacidad que no tienen otros países. En el caso ya decía que antes usaban la anécdota de que Isabel no se lavaba para escenificarla, representarla como una persona muy sucia. En el caso de la España atrasada a los Reyes Católicos se suele decir que, claro, que España es un país muy atrasado, pero que va a tener el golpe de fortuna de llegar a América, que va a tener mucha suerte porque, de repente se va a encontrar ahí un continente entero. Yo siempre digo que sí, que es cierto, Colón no tenía todo bien sujeto, realmente es un golpe de fortuna, pero había muy pocas potencias realmente en Europa, muy pocos países que estuvieran en disposición de fletar unos barcos y tener esa capacidad náutica, esa capacidad científica para llegar a América. Estamos hablando a nivel también, por razones también geográficas, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de España. En el caso de Portugal estaba entretenida en otros menesteres, estaba entretenida en tratar de bordear África. En el caso de los franceses y ingleses, creo que iban un paso por detrás del mundo ibérico a nivel náutico. Entonces, España no tiene un golpe de fortuna. España tiene, España lo que tiene es que está muy bien alineada, está muy bien colocada para lo que va a ser la edad moderna y se va a encontrar un nuevo continente, porque está muy bien situada para explorar el mundo, ¿no? Ya sea Canarias o ya sea el Caribe, que para España al principio no entiende que eso es un continente entero, lo que entiende es que son una serie de islas que originalmente piensa que son las Indias, que es Asia. Y siempre se dice la famosa anécdota que Isabel vendió sus joyas para poder fletar estos 3 barcos, para poder armar estos 3 barcos de Colón. La realidad es que España, Isabel no podía empeñar sus joyas porque ya estaban empeñadas, las tenía empeñadas para la campaña de Granada, que realmente estaba movilizando una cantidad de medios y de recursos bestial, ¿no? Pionero, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando Carlos el Temerario, el gran agitador de la política internacional en el centro de Europa, en Borgoña y en los Países Bajos, cuando moviliza tropas durante su reinado, llega a movilizar 20.000 soldados y todo el mundo en Europa tiembla y dice, vaya general, qué capacidad tiene de removilizar recursos. Solamente 20 años después, en la conquista de Granada, los Reyes Católicos en un momento dado están movilizando 80.000 tropas, 80.000 soldados, y está movilizando tropas y flotas, está movilizando una red logística impresionante, dirigida por Isabel la Católica, que pone mucho énfasis en ello. Incluso va a montar el primer hospital de campaña del que tenemos documentación, y lo va a montar Isabel la Católica personalmente. Estamos hablando de un Estado con una capacidad de movilizar recursos muy grande. Movilizar 3 barcos para llegar a América
no era necesario empeñar joyas ni que Isabel se pusiera a vender joyas por la calle, ¿no? Isabel tenía capacidad, Isabel y Fernando tenían capacidad de armar 3 barcos, que eso era una minucia para ellos. Y en todo caso, si España no tenía esa capacidad, si tenemos sospechas de que no era capaz de movilizar 3 barcos, la confirmación de que sí podía es que a los 6 meses, cuando va a volver Colón, España en muy pocos meses, en cuestión de 4 meses, va a armar una flota de 17 barcos y 1.200 personas para matarlas en el segundo viaje de Colón. España tiene unos recursos muy fuertes para encarar la empresa americana. Y de hecho lo que va a descubrir en América es que lo importante no es llegar. Los ingleses van a llegar a América también, pero lo importante es quedarse y saber cómo construir en vez de destruir, y cómo extenderse y cómo sobrevivir, ya digo, pues sobrevivir a la viruela, sobrevivir a las enfermedades americanas, a la propia alimentación, a frutos de los cuales el propio estómago europeo no estaba preparado. Bueno, todo eso, lo importante no es llegar, lo importante es quedarse. En ese sentido, España pues estaba muy avanzada. A nivel cultural, que también se habla mucho del atraso de España, hay un hispanista, Enric Amen, que siempre le gusta meter mucho el dedo en la llaga y es muy controvertido. Enric Amen dice que realmente la prueba de que España estaba atrasada culturalmente en la época de los Reyes Católicos y que el Renacimiento no había llegado bien a España es que muy pocos nobles en España hablaban latín, ¿no? Que cuando venían viajeros extranjeros les llamaba la atención que había muy poco volumen de personas que hablaban latín. En todo caso, a Kamen habría que presentar la Nebrija, que es uno de los grandes maestros del latín de su siglo y de su época. Pero en todo caso, lo que hay que preguntarle a Kamen, me gustaría, yo lo he entrevistado alguna vez, pero bueno, si tengo ocasión de volver a entrevistarle, se lo comentaré. Claro, pero ¿con quién estamos comparando a España para decir que no estaba el Renacimiento bien penetrado en España? Claro, el Renacimiento no estaba tan penetrado como en Italia. El Renacimiento nació en Italia. En España no estaba tan penetrado el Renacimiento, pero sí estaba muy extendido. ¿Con quién lo estamos comparando a España? Siempre lo estamos comparando a España con lo máximo, con la máxima referencia, con Italia. ¿Vamos a ser así de papistas? ¿O vamos a compararlo con un entorno cercano? ¿Lo comparamos con Francia? En Francia tampoco todo el mundo hablaba latín, no todos los nobles hablaban latín. Si lo comparamos con Inglaterra, con la nación de Kamen, a mí me gusta mucho recordar una frase que se encontró Catalina de Aragón. Catalina de Aragón se casó con el rey, con el heredero británico, el heredero inglés, y cuando llega a Inglaterra, pues todo el mundo se asombra con la educación femenina que ha recibido Catalina y el nivel y el control que tiene del latín. Es que en Inglaterra no hablaba latín nadie. Y es que además Catalina, en una conversación con el Lord Chamberlain, le dice el Lord Chamberlain que en Inglaterra hay muchos nobles que preferirían ver a sus hijos colgados de un árbol antes que leyendo. Es decir, ese era el nivel cultural que había en Inglaterra en ese momento. Entonces, yo creo que tenemos la manía siempre, nosotros y los que han venido de fuera a contar nuestra historia, de compararnos con lo absoluto, ¿no? Y en el siglo XIX, cuando hablamos de la decadencia española naval, cuando hablamos de la reconstrucción de la Armada Española, siempre la comparamos con la Royal Navy. Bueno, no nos vayamos tan lejos, sí, evidentemente la Royal Navy es la flota hegemónica a finales del siglo XVIII y luego principios del XIX. Compararlo con la francesa, por ejemplo, que España y Francia en ese momento también tienen unas flotas que son muy parejas, y España ha conseguido durante los primeros reinados de los Borbones ha conseguido reconstruir esta flota y su armada. No nos vayamos siempre al absoluto, ¿no? Que, fíjate, tenemos que irnos a la Italia renacentista. Y esto es precisamente uno de los temas que a mí me gusta más insistir, que es tenemos que combatir con el Spain is different, con la anomalía española, que España es como una nación anómala que ha crecido aislada y separada del resto de Europa. Somos un país que, bueno, pues que ha tenido un desarrollo de todos los movimientos, del humanismo, del liberalismo, de la ilustración, pues muy pareja a la de otros países de nuestro entorno. A veces un poco antes, a veces un poco después. A veces suelo poner el ejemplo del ferrocarril. El ferrocarril en España siempre se dice, no, es que tarda mucho en llegar a España. Bueno, ¿cuánto es mucho? Respecto a Inglaterra tarda como 20 años, porque en Cuba ya, en La Habana, ya se empiezan a hacer redes de ferrocarril. Solamente 20 años después, no hay un retraso tan grande, incluso en el siglo XIX, como solemos poner el siglo XIX como el ejemplo de España ya ha perdido definitivamente el tren y ya está en decadencia absoluta. Bueno, pues incluso entonces lo que tenemos es, bueno, pues en algunas cosas estamos más avanzadas, en otras más atrasadas, en una época nos va mejor, en otras va peor, pero entramos dentro del funcionamiento del resto de Europa y estamos influenciados por el resto de Europa. Tenemos que dejar de estudiar nuestra historia como algo anómalo y algo extraño. Ya por ir terminando, la gran pregunta que nos hacemos siempre, ¿cuándo terminará la leyenda negra? ¿Cuándo se demolerá definitivamente la leyenda negra?
Yo es una pregunta que me hago mucho por mi trabajo y por esta goteo constante de titulares que de vez en cuando vienen de auténticas barbaridades, o que te encuentras ataques a estatuas españolas por el mundo. Estatuas que, por cierto, yo me gusta siempre destacar que son estatuas que no colocó España, ¿eh? Son estatuas que colocaron ellos mismos, porque en otra época, en Hispanoamérica, bueno, pues ha habido otras sensibilidades y ha habido otro reconocimiento de su propia historia. Son estatuas colocadas por ellos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la mayor parte de las estatuas que han tirado de Colón, que era el personaje después de George Washington con más estatuas en todo el país, no sé, en este punto, después de haber tirado y retirado unas cuantas, no sé en qué punto estará en el ranking de personajes representados, pero realmente la mayor parte de las estatuas que hay en América, en Estados Unidos, fueron colocadas en su momento por italoamericanos que tenían interés en reivindicar el aspecto italiano de Estados Unidos. No son estatuas colocadas por España. España ha hecho delegación, abandono absoluto, dejación de sus funciones por todo el mundo. Entonces, ellos construyen sus estatuas, ellas las retiran. A mí me parece que ni siquiera va con nosotros el asunto, pero desde luego es llamativo que por qué causa este efecto la historia española. Yo creo que la leyenda negra se va a terminar primero cuando los españoles nos convenzamos de que, bueno, que no podemos hacer dejación de funciones, que no podemos seguir agachando la cabeza y diciendo esto es así, es verdad que estamos muy atrasados. Bueno, pero vamos a perseverar, ¿no? Como aceptamos en la transición. Bueno, a partir de ahora vamos a mejorar. Sí, es verdad, hemos tenido una historia catastrófica, pero podemos hacerlo mejor, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer los españoles es normalizar nuestra historia, aceptar que, bueno, pues que hemos tenido caídas y hemos tenido subidas, y que, bueno, que todo sube y todo baja. Todos los imperios tienen momentos de auge y momentos de caída. Por otro lado, sobre todo, creo que lo que tiene que pasar es... perdonad. Bueno, yo creo que por otro lado es una cuestión de tiempo. Yo siempre digo que al final a España hay muchas naciones en el mundo que la necesitan como villano de sus cuentos, de sus naciones, de sus relatos nacionales, ¿no? Holanda tiene en su himno nacional al rey de España como villano. Alemania necesita a España como villano, los anglosajones, el mundo protestante necesita a España como villanos, incluso Estados Unidos necesita resaltar esta victoria que van a tener en el 98 sobre España, sobre Cuba y Puerto Rico, esta conquista salvaje que van a tener sobre estos territorios. Hay una gran cantidad de países en el mundo que siguen necesitando a España como villano, y esto evidentemente solo se cura con el paso del tiempo. Yo sé que no es consuelo decir que tiene que pasar el tiempo, pero bueno, el tiempo es el que cura las heridas y es la historia la que coloca las cosas en su sitio. Yo creo que de Roma hubiera sido muy fácil, y seguro que se ha hecho. Roma, el Imperio Romano, también ha tenido su leyenda negra en su momento. Es muy fácil haber dicho de Roma que fueron unos genocidas, que a los hispanos lo arrasaron con todos ellos, que perpetraron matanzas, que se llevaron todo el oro, que nos conquistaron. Todo esto se podría decir del Imperio Romano, y por supuesto a nadie se le ocurre hoy en día hacerle absolutamente ningún reproche al Imperio Romano, sino todo lo contrario. Pensamos que el Imperio Romano forma parte de nuestro ADN y de nuestra realidad cultural, y a nadie se le ocurre andar a peleas contra tu propia historia. Entonces, yo creo que la historia de España, la leyenda negra, pues, tiene una fecha de caducidad, y es cuando todas estas naciones resultado del Imperio Español, todo este legado español, bueno, pues cuando sea asimilado correctamente por todas estas naciones resultantes, incluida España, ahí es cuando terminará la leyenda negra y cuando podremos hablar ya de normalización de nuestra propia historia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo muchas gracias de esta propuesta, muchas gracias de la propuesta del curso. Soy Carmen Rosa Villarán, soy peruana y española por haber adquirido la nacionalidad cuando estaba en la Complutense, hice mi doctorado. Justamente me llamaba mucho la atención este curso en estos tiempos, y más bien quería proponer un reto, en el sentido, y si estaban de acuerdo, que por lo que he escuchado, esto de la leyenda negra, puesta en el 16, yo creo que la leyenda más negra está puesta en estos tiempos. Opresores y oprimidos es un lenguaje de izquierda marxista, propuesta por Gramsci, de entrar en la cultura de los pueblos. No hace mucho tiempo, en los pueblos hispanos había un orgullo de lo que era la cultura española, pero
yo me pregunto y les pregunto, cuando se habla de la lengua solo, es una pena si se pierde la cultura. Cuando se habla de Cervantes, a mí me encanta el Cervantes que pone al Quijote con valores, que cuando Altisidora lo enamora, él dice que ama y es el dueño de su vida es su Dulcinea. O sea, los valores están clarísimos. Cuando entra la novela del curioso impertinente y hay esa conversación de poner en prueba a la esposa, Anselmo le dice a su amigo, el amigo le dice, y entonces aquí voy a la cuestión, le dice, si tienes una buena esposa, no la pones a prueba, la cuidas. Como un brillante no lo martillas, ni el abrigo de armiño lo tiras al lodo. Entonces, yo creo que más que tratar de la leyenda negra, hay que tratar de las maravillas que hay dentro de la cultura española, porque hay auténticas maravillas. Y en un tiempo en Harvard, pues Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz eran de un liderazgo extraordinario, ¿no? Y Calderón de la Barca otro tanto, y Tirso de Molina, y los intereses creados de Jacinto Benavente, ha llevado mucho trabajo intelectual. Entonces, yo creo que el reto no es solo de lengua, porque si se habla igual de poligamia que de Dios, que entonces al final es como un menú. Sí, estemos con unos y estemos con otros, estemos en el progresismo y estemos en la modernidad. ¿Por qué no defender lo auténticamente hispánico que se llevó entonces? No, porque sí hubo, no leyenda negra, hubo abusos, pero la misma Isabel la Católica escribió contra esos abusos. Entonces, eso está escrito. Rescatar lo más noble de lo histórico y no dejar de mencionar que está lo otro. Y en la conquista, hubo conquista. Este 28 de julio, por ejemplo, en Perú, se celebra la independencia, ¿no? Pero claro, es distinta la independencia que se puede celebrar en Perú con lo hispano que la independencia que se podría celebrar en la India, que Mahatma Gandhi y todos tuvieron que hacer una lucha enorme. Entonces, esas distinciones hacen más grande España y más grande Hispanoamérica. Y quiero terminar con algo. Es cierto que los cubanos, por ejemplo, cuando llegan a Miami, más que españoles, quieren señalarse como americanos. Entonces, yo ahora planteo que hay un reto enorme, porque se está hablando en estos tiempos de tanta izquierda en Hispanoamérica, de que Madrid se convierte en el Miami de Europa. Y hay mucha gente que está viniendo y me parece que entonces hay que rescatar lo más noble de la cultura española, porque para que justo no se quiera la cultura de Estados Unidos, traerla y acallar la hispánica, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo un poco con la presentación lo que quería destacar también es, o sea, no la evolución de la leyenda negra, sino lo anacrónico que es, si te fijas en el origen de la leyenda negra, ¿no? Que dices, es que seguimos en el siglo XXI, mirando la historia de España según los prismas que crearon unos propagandistas del siglo XVI. Y dices, esto es muy anacrónico, ¿no? Y sobre todo, es cierto que hay un origen de la leyenda negra, pero luego hay una evolución. Por una parte hay una asimilación en el siglo XVIII, que es... Así. Hay una asimilación en el siglo XVIII, que es la parte más trágica de toda la leyenda negra. La leyenda negra, que los enemigos de España crean una leyenda negra, una propaganda, no, entra dentro de la normalidad y del sentido del enfrentamiento entre naciones. Ahora, que los españoles asimilen esa leyenda negra, cuando hablo de españoles, hablo tanto de españoles de Europa como españoles de América, esa es la verdadera tragedia de nuestra civilización. Y eso es lo que primero nos tenemos que sacudir, porque creo que es lo que no nos deja ver los grandes nexos y todos los lazos que tenemos en común. Yo soy optimista porque creo que al final es imposible arrancarte el ADN y la cultura de tus venas, incluso cuando lo intentas, lo haces. Esto es como la famosa anécdota de Richelieu, cuando acuden los independentistas catalanes de la rebelión del 17, ¿no? Acuden a Richelieu a pedirle ayuda y acuden ahí unos líderes independentistas catalanes, bueno, independentistas, secesionistas, digamos, ¿no? Y acuden a hablar con Richelieu y Richelieu dice, ¿de qué idioma estáis hablando?
yo sé español, ¿vosotros qué estáis? Estaban hablando en catalán. Y les dijo a los independentistas, hablar español, por favor, que nos entendemos los tres. Entonces creo que al final incluso los enemigos de España y del legado español se siguen organizando hablando en español, y eso juega en su contra. Entonces creo que la lengua, la cultura es algo que no van a poder arrancarse bajo ningún concepto, e incluso ese sentido, esa autocrítica desmesurada y ese odio hacia lo español se ha convertido también en algo autóctono de los españoles. Creo que esa autocrítica salvaje es muy, muy española, que es también un defecto de los españoles y es algo igual que tenemos que trabajar en corregir, porque la autocrítica destructiva no lleva a ningún sitio, pero sí es un rasgo español, incluso este odio. Sí, bueno, es el chiste famoso, ¿no? Si tú ves a tres personas y es un señor que habla bien de Inglaterra, es inglés. Si habla bien de Francia, es francés. Si habla mal de España, es español. Eso es algo... Yo creo que hay un elemento. Para mí me parece importante, lo acuñó y lo dijo aquí hace años, y tristemente ha fallecido, el gran historiador Fernando García Cortázar. Él acuñó un concepto que estamos intentando poner nosotros encima del tapete de manera continua, que se llama patriotismo cultural. Hay un elemento que muchas veces se supone el patriotismo, la bandera, el himno, tal. Por cierto, la última vez que yo oí cantar el himno español fue en Lambayeque, Perú. Saben que no tiene letra, pero los niños peruanos aquel día se habían aprendido todos, los peruanos son muy militaristas y de los colegios, y todos los niños peruanos empezaron a cantar como un solo hombre el himno de Pemán. Yo le tuve que llamar al jefe de la Casa Real diciendo, han pasado dos cosas extrañas. El que digo, primero en Lambayeque hemos proclamado la República, la ruta que sale. Dice, ¿qué? Digo, sí, porque el speaker ha empezado a decir, y viva la gloriosa, habían tenido un lío los peruanos y los ecuatorianos, y había habido una media guerra y tal. Y decía, y aquello era como una especie de acto de reconciliación. Y entonces el speaker esto lo hizo muy bien. ¡Viva la gloriosa República de Ecuador! Y todos los niños formados allí, como un solo hombre, dijeron ¡viva! Y todos los españoles. Tal. Y ¡viva la gloriosa República del Perú! ¡Viva! Y tal. Y de pronto dice el speaker, ¡y viva la gloriosa República de la Madre Patria España! ¡Y viva! Y tal. Y, claro, y le decía el pobre del BBVA, que es un reino, que es un reino. Pero, y después inmediatamente sonaron los himnos. Y todos los niños cantaron, los ecuatorianos, el himno de Ecuador, los peruanos cantaron el himno de Perú, y cuando empezó a sonar la marcha real, todos los niños peruanos cantaron el himno de Pemán. Y los niños españoles les miraban a los niños peruanos diciendo, así que son cosas que tiene. Pero a lo que iba el patriotismo cultural. Verán, y lo que decía Fernando García Cortázar era algo muy sencillo y sin embargo esencial. La cuestión es tener una sensación de pertenencia. Cuando decimos soy de o esto es mí, no estamos diciendo, cuando decimos esto es mío, esta es mi patria, esto es mi tal, no estamos diciendo que la poseamos, sino que nosotros somos de, pertenecemos a. Esa sensación de pertenencia es la que posiblemente se esté intentando descoyuntar por todos los sitios, y en España lo hemos visto. Porque lo que nos cimenta, lo que nos hace tener esa esencia, es los elementos comunes, la lengua, nuestros literatos de ambos hemisferios, pero también nuestros pintores, nuestros elementos plásticos, nuestros monumentos de uno y otro sitio, desde Altamira a la Cibeles, si estamos en España. Y no es que sea la Cibeles una maravilla de la escultura, pero simbólicamente simboliza tanto que también es un icono. Pero todo eso, incluso los paisajes, el nombre de nuestros apellidos, la propia geografía, la propia historia común, porque si no tenemos esos cimientos, ¿qué es el acueducto de Segovia? Un montón de piedras uno encima de otros, o la iglesia, o la catedral de Burgos, o la mezquita de Córdoba. No, si lo ponemos todo en su contexto, si lo ponemos todo en su momento,
es cuando tenemos esa sensación de que somos de que pertenecemos a. Y yo creo que el elemento positivo de combatir con lo que se estaba hablando es precisamente reforzar la sensación de pertenencia y reforzarla con Iberoamérica, con Hispanoamérica. Digo Iberoamérica porque yo no me olvido de que la corona hispana tuvo y tenemos una gran identidad en muchos sentidos con nuestro vecino, con el que siempre aquí hemos vivido a espaldas y son los que más nos quieren, que son portugueses. Y entonces, yo por eso la expresión Iberoamérica me gusta, lo mismo que me gusta Hispanoamérica. Que es verdad también que es lo mismo, porque Hispania, en principio, se le llamó al conjunto de la península, Isfahán o Hispania. Pero yo creo que la labor más importante en la educación, que ahora va en sentido contrario a desmochar e incluso a cancelar lo que es esa historia y esos elementos de pertenencia común, por eso es tan esencial el estudio de las humanidades. Mucho más esencial en ocasiones que otras cosas, porque es lo que nos pertenece saber qué somos, qué hacemos aquí, de dónde venimos y dónde podemos ir en algún momento. Yo creo que por ahí y desde el conocimiento es por donde podremos empezar a combatir lo que se ha llamado leyenda negra, que ahora es fundamentalmente una sarta de estupideces basadas en la ignorancia más atroz, porque esa leyenda negra de holandesa y tal se ha transmutado aquí, ahí sí que lo que le decía, en una mezcolanza de estupideces revueltas para que al final efectivamente vayan unos tipos de aquí y se dediquen a querer tirar la estatua de Fray Junípero Serra en Mallorca, creyendo que están haciendo algo progresista y lo único que están haciendo es el gilipollas. Hay más preguntas. Sí. Ante todo, muchísimas gracias por la ponencia interesante y clarificadora. Quería hacer una pregunta respecto a Fray Bartolomé de las Casas. Yo tenía entendido que fue el promotor en parte de la leyenda negra y a posteriori se lo puso en bandeja de plata a holandeses y alemanes que lo utilizaron para su propaganda, les vino muy bien. En segundo lugar, abundando lo que acaba de decir Chani, creo que la leyenda negra, el que la hayamos interiorizado tanto fuera y dentro de España, se debe de una parte a ignorancia, a que no se ha enseñado bien la historia, y por otra parte a politización. En este sentido, quería destacar la labor de la novela histórica, que creo que está haciendo una tarea impresionante en cuanto a desmontar todo esto, porque está acercando la historia de una manera pues, muy cercana, muy amena y, por supuesto, basada en el rigor histórico. Quería preguntar en este sentido, en mi ámbito, pero es muy estrecho, claro, yo sí he notado un punto de inflexión en este sentido, en que ya no tragamos todo, ya no se cree todo. Quería saber, tú que te mueves en un ámbito obviamente mucho más amplio, si has detectado que esto se está dando también lejos de populismos, que luego están los que tiran estatuas, los que hacen declaraciones fuera de lugar. Se está notando también que la gente ya no se cree todo y hay un punto de inflexión, tanto, insisto, fuera como dentro de España. Y por último, llevo la cuestión a mi terreno, que soy de arte. Cuando alguien diga que el Renacimiento no florece en España, el arte es una fuente de primer nivel y no basta con llevarles a Salamanca o a Úbeda, por ejemplo, para que se den cuenta que eso no es así. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sobre el tema de la literatura y cómo la novela histórica está fomentando mucho eso, yo tengo clarísimo que, lo decía en la charla, la ficción es imbatible. Es decir, yo puedo darle a todos ustedes un libro de 800 páginas de Geoffrey Parker y seguramente de todos ustedes pues, lo leerán un pequeño porcentaje y a lo mejor pues tardan varios años. Porque son textos plomizos, son textos muy académicos, son tochos, ¿sí? O puedo darles una novela histórica o puedo darles todavía más fácil, una serie de ficción
eso es imbatible. O sea, no, el ensayo y la investigación, la academia, no puede combatir con la fuerza que tiene la ficción. Entonces, por eso creo que una ficción responsable, una ficción que se vaya sacudiendo los tópicos, sobre todo que sea documentada, si es que no estamos pidiendo, no estamos adoctrinando a los creadores, a los escritores o a los directores de cine, sino bueno, pues que se documenten, que lean. Creo que eso es lo que puede vencer y lo que está ganando más adeptos cada vez más. La prueba de que sí que hay un despertar y que hay un interés es la cifra, el ranking de ventas de la leyenda, de las novelas históricas en los últimos años y sobre todo qué tipo de novelas históricas, que son novelas que están en muchos casos muy bien documentadas. Y bueno, yo creo que también está habiendo asociaciones que se están organizando. Creo que sobre todo se está organizando, más allá del plano político, se está organizando la sociedad civil y está diciendo ya basta, no podemos esperar a los ritmos de los políticos, tenemos que ser nosotros los que reclamen una historia diferente. Sobre Bartolomé de las Casas, hay una corriente actual, yo creo que un poco nacionalista, tirando un poquito hacia Vox, digamos, por darle etiqueta, que presenta a Bartolomé de las Casas como un villano, como un traidor de la historia de España. Yo creo que Bartolomé de las Casas, que es un personaje controvertido, porque es un personaje también que medra mucho a nivel político en la corte, que sabe moverse, no es un teólogo, no es un señor que viva ahí en su biblioteca o en su monasterio escondido. Él hace política y hace política de todo tipo. Yo creo que él, en realidad, la demostración de que él escriba esos textos y que esos textos se lean en España y que sean escuchados en la corte, porque Bartolomé de la Casa es representante de un partido político que va a vencer y que se va a imponer sus tesis. Eso en realidad lo que habla, creo que habla muy bien de España y habla muy bien del debate que se abre en el Imperio Español, ¿no? Estamos hablando del único imperio conocido que en el propio proceso de conquista de territorios está planteándose la licitud de lo legítimo de esa conquista, y eso es algo inédito. Y él es un representante de una corriente que va a imponerse. Si lees los textos de la Brevísima, pues es verdad que están cargados de exageraciones, de cifras que es imposible que él pueda saber pues desde su punto, entre otras cosas porque no es científico. Él pertenece a una corriente eclesiástica que usa mucho la exageración retórica, porque le gusta exagerar, usar cifras, bueno, pues que al final lo que está es entrando en una retórica con otros eclesiásticos, y ahí se admite ese tipo de... Él no es un científico, él no sabe lo que está pasando en la española, no sabe lo que está pasando realmente a nivel demográfico, no hace ningún tipo de estudio. Que la propaganda enemiga use eso como verdad y como verdad científica, bueno, es un disparate, pero es inevitable, no se puede hacer nada. Yo creo que Bartolomé de las Casas es el ejemplo de que España sí que escuchó a las voces críticas contra los conquistadores que estaban abusando y que estaban cometiendo abusos contra la población. Y eso creo que honra a España y honra a este imperio más que otra cosa. Entonces, ¿crees que no se debería achacar? Es que estamos muy mal de tiempo. Perdón. Sí, mire, me han tocado mi personaje esencial. La española Bartolomé de las Casas es diseccionado, pero total. Es que hay dos Bartolomé de las Casas y los de las Casas, creo que lo decía, su tío fue el primer viaje, su padre en el segundo, su tío también, fue encomendero, ellos, conquistadores, él lo fue. Él es un clérigo tardío, él no es dominico cuando los dominicos empiezan la batalla, San Antonio de Montesinos, es un hombre siempre pegado al poder, pelota de los Colón a unos niveles inauditos, sobre todo de la virreina, y lo hace siempre en la corte. Eso no impide que efectivamente él sea un gran defensor de los indios y que lo nombra Cisneros, que luego crea bastante más desastre que lo que hace, que es un hombre de conspiración continua. No, tampoco. Pero lo cierto es que sus obras, La Brevísima es un panfleto, y muy mal, y ese es el libro que ha hecho daño porque se hizo desde la exageración y desde la mentira. Y ahí, ¿por qué? Porque Bartolomé de las Casas sí que fue testigo presencial. Claro que conocía a la española, se había vivido allí toda la vida. Cuando lo de Montesinos, Bartolomé de las Casas no se pone al lado de Montesinos, sino al lado de los Colón. Y cuando él se pone a eso, le dicen en Cuba, oye, ¿y tus encomiendas qué? Y es cuando se las quita. Pero tiene 4 libros, 5, sobre la conquista de las Indias, o sea, la historia de las Indias, que son un monumento,
que hay que leerse y que son importantísimos. Pero ya lo hablaremos de otro momento, que tenemos mucha prisa, que nos tenemos que ir a comer. Sí. Hola, lo primero, felicidades por la intervención. Me ha llamado la atención el tema que ha destacado, de que los españoles estaban en principio mejor adaptados al terreno, su capacidad no solo de llegar a América, sino de mantenerse, asentarse. Por ejemplo, comiendo determinados frutos parece ser que lo asimilaban mejor y tal. ¿Cómo explica esa mejor capacidad de los españoles, esa superioridad para mantenerse en el territorio de las Américas? Muchas gracias. Bueno, yo creo que para empezar lo que es una posición geográfica, ya digo que hay muy pocos países que tienen esta posición para hacerla, a nivel náutico, a nivel de conocimiento náutico y científico, España, Portugal son los que tienen esta capacidad y esta tecnología. Y por otro lado, creo que también se explica con la mentalidad y con el énfasis, ¿no? Lo que luego se va a materializar en este famoso lema de Carlos V de plus ultra, de ir más allá. Creo que eso explica mucho la mentalidad española de la época, ¿no? El ir contra viento y marea y el persistir e insistir, insistir. Entre otras cosas porque están viniendo de un territorio donde, bueno, pues eso se ha hecho costumbre. España, Castilla y Aragón están avanzando por la península, persistiendo y avanzando y en muchos casos llegando a acuerdos con el otro, ¿no? Con el caso, en este caso con el mundo musulmán. Y eso también es una lección que les va a servir muy bien en América. Y en América, pues eso, va a ser la persistencia y el querer ir más allá. A nivel tecnológico y a nivel científico, está bastante comprobado que China podría haber llegado perfectamente a América. Lo que pasa es que no tiene este interés, no tiene esta mentalidad en ese momento, ¿no? Los chinos en ese momento no se plantean esa necesidad de ir más allá y conocer más cosas. Es una mentalidad también muy del Renacimiento, muy de ir a conquistar los mitos que tú has leído de la antigüedad, estos mitos que quieres convertirte en el nuevo Aquiles, te quieres convertir en el nuevo Ulises, ir más allá, y esto es una mentalidad que les impregna a los conquistadores y que es lo que les hace más fuertes. Bueno, pues vámonos a comer. A las 4 hemos quedado aquí. Y estará José Calvo Pollato, que he visto que ya había llegado. Así que no se lo pierdan. Yo desde luego no pienso.